La final única en Conmebol es un desastre, pero no es un invento de los americanos, ya que es algo que copiamos de los europeos. Uno de los inventos que no había que copiar, y es que la final única está trayendo grandes problemas, estadios vacíos, finales con equipos poco populares y lo más grave de todo, que se regalan entradas cuando hay gente que paga sumas de hasta más de $1000. Pero la final no es de toda la vida, ya que fue implementada por primera vez en el año 2019. Y en este video vas a ver por qué la final única en la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana fue y es y será siempre un rotundo fracaso. De la final de Copa Libertadores, desde que es única, son partidos donde los argentinos son protagonistas. Yendo al caso y el más a la mano que tenemos es el de Colón contra Independiente del Valle. River Flamengo también estuvo lleno hasta la bandeja, aunque acá tenemos que tener algo en cuenta. En un inicio, la final se iba a disputar en Santiago de Chile, y esta no pudo debido a las protestas que había por la quita al subsidio del transporte público en dicho país. Se trasladó la final a Lima, Perú, y bueno, ahí River también perdió la final con Flamengo, y luego no la volvió a disputar desde ese entonces. Luego azotó una pandemia a todo el mundo y la final Santos Palmeiras se jugó sin aforo, y ahora vamos al inicio de la debacle de la final única. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. La final única de Copa Sudamericana, sacando la de Colón Independiente del Valle, ha sido un completo desastre todos los años, mudando más de 2 veces la localía de Brasilia al Mario Alberto Kempes y del Centenario a Maldonado, y también con excesivo regalo de entradas a gente que pasaba por la puerta del estadio. Aunque al final del video también vamos a repasar cómo está la situación de la final Racing contra Cruzeiro. La final de la Copa 2021 se puede decir que fue bastante decente, teniendo alrededor de 50.000 personas en el estadio que tenía capacidad de 60.000. Eso sí, traía la suerte de que recién estaba volviendo el fútbol a la cancha y la gente tenía, como decimos en Argentina, manija de ir a ver. Además, fue la final de Copa Libertadores más barata de la historia, teniendo como precio mínimo 200 y el máximo 650. Y así todo, el estadio tuvo un aforo del 80%. Y esto es bastante grave, teniendo en cuenta de que hablamos del club con más hinchas en todo Brasil, el Flamengo, que tiene alrededor de 46 millones de hinchas, que se enfrentaba al Palmeiras, que tenía 12 millones en ese entonces. La edición de Copa Libertadores 2022 fue sin duda donde más quedó en evidencia la inoperancia de Alejandro Domínguez y de Conmebol a la hora de organizar el certamen más importante del continente. Y es que la final se disputó en Guayaquil, un estadio que queda bastante lejos de los dos países que tienen más chance de jugar una final de Copa Libertadores. La final se jugó entre el poderoso Flamengo que repetía y Atlético Paranaense, la gran sorpresa de ese año, dirigida por Felipao Scolari. Vamos a lo importante, el estadio estuvo, siendo optimistas, alrededor del 50% del aforo, y eso hablando de gente real, ya que después el número incrementó porque se abrieron las puertas y regalaron tickets. El estadio es un estadio muy importante y muy grande, por no decir el más grande de Ecuador, pero había un gran problema, que Atlético Paranaense y Flamengo son de Brasil, no de Colombia, no de Venezuela, ni siquiera de Bolivia, y eso a la hora de ir es un completo calvario, ya que a la hora de tomarse un avión son 4.600 kilómetros, y si querés ir en auto porque tus recursos no son los indicados, tenés que hacer casi 96 horas en el volante, un completo calvario. Y es por eso que la final única también termina siendo rentable económicamente, ya que al no concurrir al estadio, mucha gente decide tomar la decisión de verlo por TV, y eso hace que incremente los números televisivos y que se rompan récords, aunque para la lógica de Alejandro Domínguez sigue sin comprender por qué el partido más visto de la historia de Sudamérica es la final entre River y Boca, una final a ida y vuelta. Este año la final de la Copa Libertadores se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, y lo que llegamos a saber es que Botafogo
tan solo vendió 22.000 tickets, dejando 63.000 libres, y el Atlético Mineiro vendió la friolera de 9.000 de los 22.000 que le fueron otorgados. O sea que Botafogo agotó el stock y Mineiro dejó mucho más de la mitad. También trascendió de que muchos de esos tickets van a ir destinados a sponsors y a neutrales, algo que arruinará completamente la fiesta, ya que dejó de ser un partido para el hincha de Mineiro y Botafogo, o en su momento para Flamengo Paranaense, para ser simple y llanamente un show en el cual no hay sentimiento y simplemente prima los vendedores y los sponsors que se van a publicitar al mundo, ya que hay algo que ha cambiado, y es que dejaron de jugarse las finales a la noche para jugarse a la tarde. Esto simple y llanamente para coincidir con el horario europeo, árabe y asiático, y así poder vender muchísimas más publicidades por casi 3 veces su precio. En la Copa Sudamericana el horror es mucho más grande, ya que los trasladan a estadios que en su mayoría no pueden ser llenados a una hora horripilante, encima con shows penosos. Este año Racing le dará el color a la nueva olla, ya que agotó todas sus entradas y se avivó de que Cruzeiro no iba a llevar tantos hinchas y compró también las entradas que el equipo azul vendió para los neutrales, o sea que tendremos combinados. El estadio será totalmente de Racing, pero es una vergüenza que un equipo como Cruzeiro no pueda vender todos sus tickets, y esto debido en muchos casos al elevado precio, también a la enorme distancia que hay entre, en este caso, Belo Horizonte y Asunción, y lo más importante de todo, la poca entidad e importancia que le dan los equipos brasileños a estas copas, ya que el premio, a pesar de ser muy importante para Racing, no es rentable para Cruzeiro, que prefiere clasificar a la Libertadores por la tabla del Brasileirao que ganando la Copa. Pero por cómo viene el Brasileirao, la única llave para clasificar al certamen continental más importante para ambos será ganar la Sudamericana.